Saludos amigos y bienvenidos a su canal @Renan Rivera O. Pues el día de hoy vamos a hacer un video reaccionando, ¿verdad?, a las situaciones que hemos visto o percibido, los datos más relevantes, ¿verdad?, para poder tener una información bastante importante y que le damos prioridad para ustedes. Quiero compartir con ustedes, porque si se fijaron, ya doña Anita la loca, la narca, porque es narca. Hoy me entrevistaba el periodista de UNETV, el señor César Silva, y yo le dije a él, hay que hablar las cosas como son. O sea, esto ya no es un invento. Juan Orlando Hernández fue encontrado culpable de 3 cargos relacionados con narcóticos y está posicionado. Mire qué interesante, porque el mero día del veredicto sacan un comunicado del Departamento de Justicia y pone a Juan Orlando Hernández como el jefe de ese cartel que ha hecho la transacción más grande de la historia del mundo. Así lo pusieron. O sea, sobrepasó al Chapo, pues. Entonces esta señora no es ya la Ana cualquiera, no es la Ana, la esposa del narco, la que lava activos. Y quiero mostrarles lo siguiente, porque nosotros aquí hablamos con documentos, ¿verdad? Les voy a explicar de qué se trata este documento. Este documento, miren qué fecha es este documento. 11 de febrero del 2019. Es un cross-examination a Tony Hernández, porque el abogado de este Retureta, aquí lo pueden ver, el abogado de Tony, el que despidió a Tony, lo subió al estrado, porque minutos antes de esta audiencia, a Tony se le preguntaron que qué bienes tenía. Se supone que estaba, bueno, no que se supone, Retureta estaba pidiendo que Tony estuviera en un hotel ahí en Nueva York y que su familia iba a pagar el hotel. Pero en el interrogatorio de esa audiencia de, ¿qué fecha fue? 11 de febrero, el fiscal de aquel entonces, el señor Mr. Bové, le pregunta: ¿usted me puede hacer un estimado? Le dice. Ahí, de las cosas que le fueron quitadas en Honduras, o de la gente que tiene propiedades que son suyas, pero que están a nombre de otra persona. Y dice Tony, no, yo no puedo estimar eso, dice, ¿verdad? Estoy hablando de esto porque voy con el tema de Ana, ¿verdad? Y este es genial, porque Tony venía evadiendo, ¿verdad? Le pregunta de nuevo al fiscal Bové: de sus propiedades en Honduras, algunas están bajo el título de otras personas, pero que en realidad son suyas, conteste sí o no. Y Tony Hernández responde: algunas de ellas sí. Ministerio Público, tómelo en screenshot a esto, porque ahí Tony admite que algunas de sus propiedades están a nombre de otras personas. Mira aquí, ve, en rojo, algunas de esas propiedades en Honduras
están actualmente tituladas a nombre de otras personas, pero que en realidad son suyas, ¿sí o no?, le pregunta el fiscal. Y Tony le dice, algunas de ellas sí. Juan Antonio Tony Hernández, el hermano y ex diputado del Congreso por parte del Partido Nacional, el hermano menor de Juan Orlando Hernández, al que casi era hermano, no era hermano, porque al final no quedó muy claro si en realidad era el hermano, según Juan Orlando Hernández, fue a juicio en octubre del 2019. A Tony Hernández se le encontró culpable de conspirar para importar estupefacientes a Estados Unidos con los delitos relacionados con armas que implican el uso y la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y de hacer declaraciones falsas a agentes federales. Fueron 4 cargos. Los 3 primeros, los mismos de Juan Orlando Hernández. El punto, gente, que enfoquémonos y comprendamos, y vamos a irnos paso a paso con ustedes, y me voy a dar la tarea de explicarles, vamos a desenredar esta madera. Desde el golpe de Estado del 2009, respaldado por Estados Unidos y Canadá y otros países cooperantes en nuestro país, Honduras entró en una espiral de que los derechos humanos no se respetaron. Se entró en una crisis económica en el 2009, tanto política, social, que ha expulsado a miles de hondureños de nuestro país y que esto ha llevado al asesinato, a la criminalización, persecución de periodistas, abogados, defensores de las tierras, los defensores de los pueblos indígenas y mujeres. Muchas de estas personas han huido y han sido atacadas políticamente. Estas personas también han denunciado públicamente todos estos abusos durante la narcodictadura de Juan Orlando Hernández. Se criticó el gobierno de Juan Orlando Hernández y por haber hecho esas declaraciones o por haber participado fueron perseguidos por el gobierno de Juan Orlando Hernández, que era un narcoestado. El crimen organizado promocionó en nuestro país la impunidad y dio un beneficio a la élite económica y política de nuestro país. Y se lo dio a intereses económicos extranjeros. Y, por ejemplo, tenemos un detalle, son las sedes. Muchos escándalos durante el gobierno de Juan Orlando Hernández. Se profundizó la crisis que llevó al golpe de Estado del 2009 en Honduras. Incluso el golpe judicial que se llevó a cabo con la destitución de magistrados en el 2014. Los millones de dólares robados del sistema de seguridad social en el 2015. Una elección fraudulenta en el 2013, con más de decenas de escándalos de corrupción que implicó a muchos funcionarios públicos de alto rango del gobierno de Juan Orlando Hernández y que hoy están en la impunidad. Tanto así que incluye a familiares de Juan Orlando Hernández, al expresidente Porfirio Lobo Sosa, una crisis electoral en el 2017 que fue respaldado por Estados Unidos, el mismo que acaba de darle a Juan Orlando Hernández el veredicto de culpable y que vio con buenos ojos la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández. A lo largo de toda esta crisis, Estados Unidos se mantuvo su apoyo político y financiero a Juan Orlando Hernández y así también le pagó. Así como este documento en pantalla, que lo vamos a empezar a compartir con ustedes
a través de todas estas transmisiones porque vamos a destaparle, mira, aquí vamos a tapar la pus y que se vaya quien se tenga que ir. En los documentos judiciales de Nueva York en el caso de Tony Hernández, los fiscales federales se centraron en destapar el papel de los funcionarios hondureños en el tráfico de drogas. Escúcheme bien, en el caso de Tony Hernández, no el de Juan Orlando. Los fiscales federales se centraron en destapar el papel de los funcionarios hondureños en el tráfico de drogas y el crimen organizado. Por eso les dije que la fusión del juicio de Juan Orlando Hernández es la fusión de Tony Hernández y de Giovanni Fuentes, que ya vamos a llegar ahí. Falta mucho. Los fiscales discutieron y nos hicieron saber cómo la élite política permitió tales actividades ilícitas, permitió la expansión del tráfico de drogas por parte de exfuncionarios gubernamentales de alto nivel, incluyendo los familiares de Juan Orlando Hernández, entre ellos Ana García de Hernández. Por ejemplo, tenemos el documento documento 33 del caso 15CR00379, con fecha, mire, ¿desde cuándo? 11 de febrero del 2019. Pasó el tema de Tony Hernández. Durante el juicio hubo un proceso. Y durante ese proceso, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York estableció que Tony Hernández, y lo dice literalmente de esta manera, que Tony Hernández describió que el golpe de Estado del 2009 era una probabilidad y del tema lucrativo a través del tráfico de drogas y que ahí se generaría mayor impunidad. Tony Hernández vio cada una de esas elecciones nacionales como un motivo para participar en el tráfico nacional de las drogas y así generar ingresos, así para poder usarse y autofinanciar las campañas del Partido Nacional. Se basó en muchas personas para que muchas personas ganaran las elecciones de alcaldes, diputados, incluyéndose él, y también la protección de sus coconspiradores y mucho menos que no fueran arrestados o que fueran perseguidos. Escuchamos a Juan Orlando Hernández durante el juicio decir que su amigo Tulio Romero Palacios, el militar que testificó, que regañaron a Tony. En el verano del 2009, Tony Hernández le dijo a Alexander Ardón también, ¿recuerdan a Alexander Ardón, un exalcalde del Paraíso Copán? Que el golpe de Estado había mejorado las perspectivas de su asociación del tráfico de drogas porque era más probable, que Pepe Lobo fuera presidente y que Juan Orlando Hernández estuviera en una mejor posición para protegerlos, ayudarles para ganar las campañas del Partido Nacional y que uno iba a ser presidente y el otro iba a ser presidente del Congreso Nacional respectivamente. En el documento 58-7, se los hemos mostrado a ustedes, relata la investigación que hace la DEA y que implica la investigación de Juan Orlando Hernández y Julián Pacheco Tinoco. ¿Escucharon ustedes lo de Pacheco Tinoco durante el juicio de Juan Orlando Hernández? De Hilda Hernández, de los Rosenthal, y que estaban investigados desde el 2013 por temas de actividades de narcotráfico y lavado de activos. Ahora, se preguntarán ustedes, ¿quiénes van a ser los próximos extraditados? Los documentos en limine, especialmente el documento 82 del caso de Tony Hernández, describe que el Partido Nacional, a través de las alcaldías, a través del Congreso, a través de Casa Presidencial,
manipularon los resultados de las elecciones nacionales. Y mire desde cuándo, dice la Fiscalía. Desde el 2005, 2009, 2013 y 2017. Claro, en el 2005 no pudieron hacer nada, pero en el 2009, a través de sus aliados, el Partido Liberal hace un golpe de Estado. Ya sabemos lo que pasa en 2013 y 2017. Tenían que instalar a personas importantes, como las funciones que se daban en el Fondo Vial de aquel entonces, que era la Secretaría de Obras Públicas, y que también primero se llamó Fondo Vial y luego Soptravi. Tenían que apoderarse de la Dirección Nacional de la Lucha contra el Narcotráfico, también de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, LOABI, y claro, de la Policía Nacional de Honduras. Muchos políticos fueron posicionados en todas estas instituciones que ya mencioné, entre ellas a Samuel Armando Reyes Rendón, uno de los que va a ser extraditado y pedido en extradición. Lo ubicó como, primero, diputado en el Congreso Nacional por el Partido Nacional, luego como ministro de la Secretaría de Defensa. Después a Roberto Antonio Ordóñez Wolfovich, como ministro de Energía y jefe de campaña de Juan Orlando Hernández. Hugo Alfredo Ardón Soriano, lo ubicó en Soptravi. A Miguel Pastor Rodrigo Mejía, en el Fondo Vial durante el gobierno de Pepe Lobo. A Juan Carlos Bonilla, como jefe de la Policía Nacional. La información sobre toda esta estructura que se dio dentro del Congreso Nacional de Honduras, las posiciones que se llegaron a ocupar en las instituciones del gobierno, ahí no importaba de qué posición o parte partidaria, no, la cosa era que tenían que ubicar a sus conspiradores en el gobierno hondureño. Toda la evidencia que se ha presentado durante el juicio de Tony Hernández y en el juicio de Giovanni Fuentes Ramírez y el de Juan Orlando Hernández, de los conspiradores, de los cómplices que buscaron protección adicional mediante el uso del ingreso de las drogas para financiar las campañas políticas del Partido Nacional. Utilizaron los ingresos de las drogas para financiar las campañas de Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, entre otros alcaldes y diputados. Con eso tenían la presidencia y el liderazgo en el Congreso Nacional de Honduras. En el 2014, pagándole a 25 diputados del Partido Liberal más de 20 millones de lempiras. Tony Hernández, Juan Orlando Hernández, durante el juicio de Juan Orlando Hernández, Tony Hernández fue una pieza clave para los fiscales, ya que Tony Hernández, en el testimonio de uno de los coconspiradores, estamos hablando de Giovanni Rodríguez, Tony Hernández le dijo a uno de sus coconspiradores que el Partido Nacional de Honduras había perdido las elecciones en el 2005, pero que eso también les daba a ellos la motivación para aumentar las actividades de las drogas. En el 2005 la pierden cuando Porfirio Lobo Sosa se enfrenta con el expresidente José Manuel Zelaya Rosales. Desde ahí ya venían operando. Después de las elecciones del 2005, Tony Hernández le dijo a Alexander Ardón
que se centraran en aumentar su propio estatus, un buen liderazgo. Y eso no solo era ahí, también dentro del Partido Nacional de Honduras. Porque si ellos llegaban a controlar el Partido Nacional como lo iban a hacer, iban a tener el mayor acceso a los contactos políticos, a la información de la aplicación de la ley para facilitar el tráfico de drogas. En el verano del 2009, Tony Hernández le dijo a Chandy Ardón que ya se había mejorado el tema del tráfico de drogas. Ya que Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández iban a estar ahí para protegerlos. Juan Orlando Hernández como presidente del Congreso Nacional. Ahora, un dato importante. En el juicio de Juan Orlando Hernández se habló sobre el asesinato del zar antidrogas, Julián Aristide González. Pero lo que no se dijo durante el juicio de Juan Orlando Hernández es que los testigos cooperantes y los que estudian, o los por lo menos, si tomamos la fusión de lo del juicio de Tony, el juicio de Giovanni, el juicio de Juan Orlando Hernández, lo fusionamos toda la información, ¿y qué nos da, qué nos refleja esta información? Que los testigos o cómplices cooperantes de la Fiscalía obtuvieron la protección de la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico, la DSLN, que en su momento era comandada por Soraya Calix. Y que estos testigos cooperantes testificaron que la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico no los investigó. Y quien era parte de todo ese entramado era Tony Hernández y Juan Orlando Hernández. ¿Y de qué creen que él no los investigó? Del asesinato en diciembre del 2009 al jefe de la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico, Julián Aristide González. ¿A cambio de qué? A cambio de tener grandes cantidades de ingresos de dinero recaudado de las drogas para las campañas de Porfirio Lobo Sosa, para la campaña de Juan Orlando Hernández. El asesinato del señor Julián Aristide González no fue algo que era porque los narcotraficantes también les estorbaban, no era Juan Orlando le estorbaba y a Tony Hernández le estorbaba. Ahora, ¿saben dónde aparece Ministerio Público toda esta información? En el documento suplementario de las mociones in limine del caso de Tony Hernández. Y lo vamos a pasar a continuación. Es delicado lo que les digo, hombre, no, esta cosa es terrible. Mire, pueblo hondureño, si es que esto es delicado. Documento para que lo miremos. Documento 82 del 28 de agosto del 2019. Todo esto que le he estado relatando lo estoy leyendo de este documento. Pero lo he ido haciendo un poco más en resumen. Por ejemplo, mire lo que dice aquí en rojito, en azul, en amarillo
y en color rojito chillón, ¿verdad? Ahí está. He ahí el testimonio de que Tony Hernández habló con testigos cooperantes con respecto a la obtención de la protección contra la investigación por parte de la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico, DCLN. Es terrible, gente. Y vamos a ver qué es el Ministerio Público, porque solo son churros. Dice lo siguiente, ahí en pantalla. Se estableció que el testimonio de que el acusado, o sea, Tony Hernández, habló con testigos cooperantes con respecto a la obtención de la protección contra la investigación por parte de la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico del asesinato en diciembre del 2009 del jefe de la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico, Julián Arístides González, a cambio de grandes cantidades de ingresos por las drogas recaudadas por CW3 y Tony Hernández para CC3 y CC4, es decir, Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández. A CW3, o sea, Hugo Ardón, le dieron un puesto en el Fondo Vial, una agencia responsable de las obras viales. También hubo referencias tanto del Fondo Vial como la Secretaría de Obras Públicas de Transporte y Vivienda, una agencia responsable de la infraestructura, durante la reunión registrada consensualmente de Tony Hernández en febrero del 2014 y Davis Leonel Rivera Maradiaga. Voy a dejar esto en pantalla. Quizás los del Ministerio Público les da por... Aquí les vamos a dejar la tarea ya hecha. Porque esta es tarea ya hecha, ¿verdad? Así no andan ahí inventándose. Ahí está, en pantalla. El documento 82 nos dice que Tony Hernández y Juan Orlando Hernández sabían del asesinato de Julián Arístides González y los protegieron a través de la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico, comandada ¿por quién? Por Soraya Calix. Hoy escuchamos que al parecer el diputado de Libertad de Refundación, el señor Jorge Calix, quiere lanzar de presidente. A Jorge Calix ya le tenemos el tamal, está cocido. Y mucho tiene que ver Soraya Calix y Mario José Calix. Pero todo a su tiempo. Tenemos audio de nacionalistas con Jorge Calix. Pero de a poco le vamos a ir dando a esto, ¿verdad? Son las 9:55, gente. O algo que no les había dicho es que ahorita estamos ya en tiempo, se cambió hora aquí en Estados Unidos y son las 9:55, son 2 horas más que Honduras. Así que vamos a tener la dinámica de comenzar de 9 de la noche, las transmisiones martes y jueves, y la hora en Honduras va a ser a las 7. Vamos a dejar en Honduras ahí va a las 7, ya cuando la gente esté activa, ¿verdad? Estamos en vivo a través de la plataforma de Facebook, YouTube. Feliz Día del Padre, dice Isabel Espinosa a través de Facebook.
Los fiscales establecieron que Tony Hernández describió que el golpe de Estado del 2009 como un desarrollo que se desarrolló y que aumentó la probabilidad de un lucrativo tráfico de drogas adicional con mayor impunidad. Vio cada una de las elecciones nacionales como un motivo para participar en el tráfico de drogas y generar ingresos que podían utilizarse para financiar sus propias campañas. Se basó en las personas que ganaron muchas de las elecciones para protegerlo a él y a sus cómplices del arresto y el enjuiciamiento. Como por ejemplo, Tony Hernández describió que la pérdida del candidato del Partido Nacional, Porfirio Lobo Sosa, en las elecciones presidenciales de Honduras en el 2005 fue un factor de motivación para aumentar las actividades del tráfico de drogas. Después de las elecciones del 2005, Tony Hernández le dijo a Alexander Ardón que se centraría en aumentar en su propio estatus y en el de su hermano Juan Orlando Hernández dentro del Partido Nacional. Lo que Tony Hernández prometió es que le daría lugar a un mayor acceso a los contactos políticos, a la información de la aplicación de la ley y que facilitaría el tráfico de drogas de Chan de Ardón. En el verano del 2009, Tony Hernández le dijo a Alexander Ardón que el golpe de Estado había mejorado todas esas perspectivas y que eso lo hacía para protegerse y autoayudarse y ganar las campañas del Partido Nacional. Mire, qué delicado. Y que eso permitiría que su hermano fuera presidente del Congreso Nacional y Porfirio Lobo Sosa fuera presidente de Honduras. Ahora, ¿quiénes son los que vienen? Se preguntará usted. El 24 de junio del 2019, los fiscales del Distrito Sur de Nueva York, en el documento 82-2 y el 82-3, dos diferentes documentos, dice lo siguiente, que la estructura que se originó en el Congreso Nacional de Honduras, con los partidos nacionales y el Partido Liberal, en un proceso de votaciones que eran alcaldías, para diputados, para presidenciables. Se explica en ese documento lo que sucedió en el 2005, 2009, 2013 y 2017. Como por ejemplo menciona a las instituciones como SOCTRAVI, la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico, la OAVI, que es la Administradora de Bienes Incautados, la Policía Nacional de Honduras, y los políticos identificados, atención pueblo hondureño, son los siguientes. Algunos de ellos ya se entregaron, otros fueron arrestados, otros tienen orden de extradición, como por ejemplo, el que tiene orden de extradición es Samuel Armando Reyes Rendón, Roberto Antonio Ordóñez Wolfovich, Miguel Rodrigo Pastor Mejía, Porfirio Lobo Sosa, Oscar Ramón Nájera, Mario José Calix, Soraya Calix. Todos estos nombres se los voy a mostrar en el siguiente documento. El documento es el 82-3 y nos vamos a enfocar con este documento. Estos son los políticos vamos a poner en rojito a los que tienen que ser extraditados. Oscar Ramón Nájera.
porque ya esto ya pasa. Vamos a poner en rojo los que van a ser extraditados. Mario José Calix junto a su prima hermana Soraya Calix. Este también. Si usted no sé por qué no se lo han traído. Ahí en pantalla. Documento 82-3. El sistema político hondureño, las elecciones nacionales y los eventos relacionados entre el 2009 y el presente incluye el golpe de Estado que comenzó en junio del 2009, las elecciones locales en los departamentos de Copán, Lloro, la carrera política de Tony Hernández, incluidos los papeles desempeñados dentro del Partido Nacional de Honduras y el Congreso Nacional de Honduras, y los puestos ocupados por otros políticos funcionarios del gobierno de Honduras que incluyen a Juan Orlando Hernández, Porfirio Lobo Sosa, Oscar Ramón Nájera, Freddy Renán Nájera, Midencio Kelly Martínez Turcios, Mario José Calix, Soraya Calix, Amílcar Alexander Ardón Soriano, Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo y Yankel Rosenthal Coello y Arnaldo Urbina Soto. Ahora, de los que ya están en el mamo, que ya lo sabemos, que están en jaque mate, Juan Orlando Hernández, que va a ser sentenciado a cadena perpetua más 30 años, Freddy Nájera, sentenciado a 30 años, Midencio Oquelí Martínez Turcios, que va a juicio en septiembre del presente año, Amílcar Alexander Ardón está colaborando, Yanni Rosenthal Hidalgo se entregó por el tema del lavado de activos y estuvo 3 años de mucha suerte en la cárcel, lo mismo Yankel Rosenthal Coello. El otro, que también ya está en el mamo y que en juicio es en junio, es de Arnaldo Urbina Soto. Pero vamos a enseñar quién los que van a juicio, lo vamos a poner diferente color para que los identifiquemos. Arnaldo Urbina Soto va a juicio y Midencio Kelly va a juicio. En rojito, los que tienen clavo. Los de amarillo son los que van a juicio. Y los del verde son los que ya tienen un proceso. Algunos ya salieron de la cárcel, en el caso de Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo y Yankel Rosenthal Coello. 5 minutos. Los generales Willy Oseguera Rodas y Tulio Romero Palacios han sido capturados. Información que estamos dando a conocer. Y saludos tanto a nuestra gente que nos ve en cualquier parte del mundo. Tulio Romero Palacios y Willy Oseguera Rodas han sido capturados hace más o menos 1 hora en el aeropuerto internacional de Palmerola, cuando retornaban de Nueva York, donde participaron en la parte de la defensa de Juan Orlando Hernández Alvarado. De acuerdo a lo que se ha conocido, a principios de este mes, un tribunal militar libró orden de captura por haber quedado, como decimos nosotros, faltistas, porque se fueron sin pedir permiso a los Estados Unidos a participar como parte de la defensa en el juicio de Juan Orlando Hernández Alvarado, pero que se fueron sin pedir permiso como lo establece la ley marcial y donde precisamente ellos son oficiales activos. El ministro de Seguridad, colocaremos también, Cristian, si podemos colocar el X de el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, ha informado a través de su cuenta de X sobre la captura de los generales Willy Joel Oseguera Rodas
y Tulio Romero Palacios en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, ubicado en Comayagua. Según el titular de seguridad, los generales fueron detenidos cuando regresaban de los Estados Unidos de América en un vuelo comercial, lo anterior cumpliendo una orden de captura en su contra emitida por el juzgado militar. Ambos detenidos fueron remitidos a la Dirección de Investigación DPI y luego serán trasladados al juzgado de instancia militar de las Fuerzas Armadas. No pusieron resistencia. Ellos abordaron el avión voluntariamente y al llegar a suelo hondureño fueron detenidos, comentó el director de la Policía Nacional, Manuel Aguilar. Y el Twitter que publicó precisamente el ministro de Seguridad establece esencialmente dos elementos, y que se lo envío si no lo tenía, compañero, porque veo que no lo encuentra. Ahí lo tenemos. Dice precisamente: Gustavo Sánchez Velázquez, capturados en el aeropuerto de Palmerola, los generales Willy Oseguera y Tulio Romero Palacios, cuando regresaban de Estados Unidos en un vuelo comercial. Ambos son conducidos a la DPI Honduras y luego se remitirán al juzgado de instancia militar. Ha escrito precisamente, y ahí está en pantalla, el Twitter o el X que ha dado a conocer el ministro de Seguridad. Y nosotros estamos atentos en ese momento con lo que está sucediendo. Vamos a dejarle, para que usted recuerde, somos los únicos que logramos este video, somos los únicos que logramos precisamente allá en Nueva York. Y lo vamos a colocar en 2 veces porque, porque vamos a escuchar. Le hacíamos precisamente esa pregunta. Recuerda usted que en nuestras transmisiones yo hablé con Tulio Romero Palacios porque ellos se quedaron en el juicio después de que sirvieron de testigos. Ellos se quedaron como espectadores en el juicio. En un momento, en un receso, yo hablé con Tulio Romero Palacios y él solo me dijo: mire, el hombre era nuestro amigo. Y yo vengo acá como amigo y vengo también para aclarar cualquier cosa de la tropa. Recuerde que había gente a nuestro mando y entonces yo vengo precisamente a eso. Pero ¿qué va a pasar con ustedes que no pidieron permiso? Ya leí un comunicado, sí, ya lo leí, me dijo. Y estamos a la mano de Dios. Vamos a regresar cuando sea necesario y estamos a la mano de Dios. Por su parte, Willy Oseguera, que fue un poco siempre más para hablar de lo que vamos, dice: mire, así me dijo, estoy parafraseándole lo que hablamos en el piso 26 del edificio 500 Perla en Nueva York. Ahí, en un receso, yo hablé también con Willy Oseguera y él lo que me respondió: mire, nosotros estamos aquí y esto no estamos cometiendo ningún delito. Sencillamente venimos, hemos sido citados. Él se apegó, hemos sido citados por la corte. Tampoco podíamos decir que no. Bueno, le digo, pero nadie puede estar obligado a ser testigo si no quiere. En este caso sí, me dice, porque recuerde la cercanía que de una u otra manera teníamos con don Juan Orlando Hernández Alvaro. ¿Ya tenemos audio ahí, Tito? Ok, escuchemos lo que decíamos. Esta imagen que usted ve son las únicas que existen de los oficiales allá y que logramos hablarlo y que las tiene UNTV. Adelante, compañero. Y Reyes Barrientos, que era el que ingresó al inicio. Ahí vienen los 3 de nuevo. Van a ingresar por el otro lado. Como oficiales del ejército, ¿cómo ve Tulio Romero la situación con el comunicado de las Fuerzas Armadas, que no pidieron permiso para venir? Saludos, amigo. Cuidado. Cuidado. Bueno, después, tranquilo, nosotros sabemos lo que hicimos y no tenemos ningún inconveniente en asumirlo. ¿Qué tal para el juicio de Tranquilo. hoy? Disculpe.
Bueno, ahí está Willy Oseguera, Tulio Romero Palacios y Barrientos, los testigos que vinieron precisamente en apoyo. Bueno, esto es lo que tenemos el día de hoy. Muchas gracias a todos, suscríbanse, denle click en la campanita y muchas gracias.